Y me da muchísimo gusto presentar a nuestro tercer participante de Colombia, don Armando Martínez Garnica, que es natural de Bucaramanga, es historiador profesional con título postdoctoral en historia, así que sí sabe muy bien de lo que habla. Es profesor emérito de la Universidad Industrial de Santander, donde trabajó 25 años. Ha publicado 35 libros y más de 2 centenares de artículos en revistas, obras colectivas, memorias de eventos, todo sobre diversos aspectos de la historia de la nación colombiana y de la sociedad regional santandereana. Dirige desde hace 18 años la Revista de Santander y entre julio del 2016 y marzo de 2019 fue el director del Archivo General de la Nación. Reside en Floridablanca, dedicado a investigaciones históricas y a proyectos culturales. Sus últimos libros se titulan Historia de la Primera República de Colombia, Decid Colombia y Colombia será. Historia básica de Bucaramanga, Introducción a la historia de Barrancabermeja, Club del Comercio de Bucaramanga y la Batalla decisiva. La acción naval del gran general y almirante José Padilla, que condujo a la libertad de América del Sur. Es presidente de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia de Historia de Santander. Y hoy nos va a hablar de un tema muy hermoso, que son los actores del proyecto monárquico en la República Colombiana, 1828 a 1830. Buenas tardes. En su autobiografía, el general José Antonio Páez, venezolano, identificó a los hombres que en la Primera República de Colombia fueron simpatizantes de un régimen monárquico constitucional. En el sur de Colombia, los generales Juan José Flores, Antonio José de Sucre y José Domingo Espinar. En Venezuela, los generales Rafael Urdaneta, Mariano Montilla, Diego Ibarra y Pedro Briceño Méndez, así como el arzobispo Ramón Ignacio Méndez, Martín Tovar y algunos mantuanos distinguidos de Caracas. Y en la Nueva Granada, José María del Castillo Urrada, José Manuel Restrepo, Juan García del Río y Estanislao Vergara. Hoy identificaré a todos los actores que dejaron testimonios documentales de su participación en la gestión que fue realizada durante el segundo semestre del año 1829 para instaurar una monarquía constitucional en la Primera República de Colombia, cuyo primer titular sería el Libertador Simón Bolívar y después de su muerte, un príncipe de alguna casa nobiliaria francesa. Empezamos con el general José Domingo Espinar, natural de la ciudad de Panamá, el primero en exponer el proyecto monárquico en su calidad de secretario general del Libertador desde 1828 en sustitución del general venezolano José Gabriel Pérez. El 6 de julio de 1829 remitió desde Buijó una carta a José María del Castillo, que era presidente del Consejo de Ministros, para dar respuesta a la comunicación que éste le había dirigido el 25 de mayo anterior relacionada con las gestiones que se habían hecho ante los diplomáticos de Estados Unidos y el Reino Unido para obtener una mediación que ayudara a resolver un conflicto entre el Perú y Colombia. En ese momento, la incertidumbre del Libertador por el futuro de Hispanoamérica era grande. Pese a la inminente amenaza de una nueva expedición militar que preparaba la monarquía española, los nuevos gobiernos hispanoamericanos desconocían el derecho de gentes, iban a la guerra contra las naciones limítrofes, las discordias civiles no cesaban, la maledicencia contra el proyecto de la Federación de los Andes se había exaltado y las tareas propuestas por el Congreso Anfictiónico de Panamá fueron desdeñadas por las naciones que firmaron sus convenios. Como la anarquía parecía estar devorando Hispanoamérica, pese a la amenaza española que se cernía, el Libertador había llegado a la convicción de que la América
necesitaba de un regulador. Como este personaje tendría que mediar, influir y proteger en este vasto ámbito, tendría que proceder de una nación poderosa del antiguo continente. Debería ejercer un poder bastante para que en caso de ser desatendida e insuficiente su política, empleara la fuerza e hiciera oír la voz del deber con cualquier nombre. Según el secretario del Libertador, todo su interés con esta propuesta era que mi América se ponga bajo la custodia o salvaguardia mediante mediación o influencia de uno o más estados poderosos que la preserven de la destrucción a que la conduce la anarquía erigida en sistema y del régimen colonial de que está amenazada. Estaban a la vista los ejemplos de Inglaterra, que había mediado espontáneamente entre Brasil y el Río de la Plata, y que también intervino a mano armada en la guerra entre Turquía y Grecia. Así que él solamente buscaba una tabla de la cual asirnos, para no naufragar en el diluvio de males que inundan a la desgraciada América. Por ello, el secretario general del Libertador le pidió al Consejo de Ministros que examinara este voto del Libertador por la felicidad de las naciones en cuya existencia le ha cabido no pequeña parte. Eso significa que el general Santander tenía razón cuando caviló que la iniciativa de la monarquía constitucional provino originalmente del mismo Libertador presidente, pero no por la razón de su ambición personal, sino por su sentimiento amargado de impotencia y frustración. Solo anhelaba salvar a la Hispanoamérica independiente de su anarquía y del riesgo que corría delante de su antigua metrópoli. Las nuevas naciones hispanoamericanas habían ensayado ya todas las formas de gobierno infructuosamente, pues todo parecía indicar que los pueblos eran presa fácil del primer ambicioso, de emprendedores audaces, de tal suerte que los ejércitos estaban desmoralizados y las discordias civiles estaban a la orden del día. Los actores del Consejo de Ministros, que son los destinatarios de esta carta del Libertador enviada de Huijó, eran Estanislao Vergara, que era el canciller, José María del Castillo Urrada, presidente del Consejo, el general venezolano Rafael Urdaneta, ministro de Guerra y Marina, y José Manuel Restrepo, el ministro del Interior. Hablemos un poco de cada uno de ellos. Estanislao Vergara San de Santa María era un santafereño nacido en el hogar de un distinguido abogado que había sido fiscal de la Real Audiencia, procurador del Cabildo de Santa Fe, rector y catedrático del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, y por el otro lado de una señora que era hija de otro prestigioso abogado. Su abuelo paterno había sido regente y contador mayor de la Real Hacienda, becario del Colegio Rosario, doctor y abogado, y fue elegido por Bogotá al Congreso Constituyente de 1830. A él se debe el diseño del proyecto político que pedía el Libertador, y lo hizo con las siguientes palabras: un presidente que lo será vuestra excelencia, Simón Bolívar, de por vida, con todas las facultades del rey de Inglaterra y con un ministerio responsable, un congreso compuesto de 2 cámaras, una de ellas, la del Senado, vitalicia, y la otra de 2 representantes por cada provincia, un Consejo de Estado en que se acuerden las leyes que hayan de presentarse al Congreso y pueda resolver legislativamente algunas materias en el receso de este, y juntas departamentales con atribuciones bien detalladas que se ocupen en materias puramente económicas, pero sujetas siempre al influjo del gobierno. Señores, he aquí mi plan de la nueva organización de Colombia. En su opinión, había llegado el momento de abandonar los gobiernos alternativos, pues la experiencia política había mostrado que eran fuente de desórdenes y conmociones, y había que pasar a un gobierno hereditario que es el mejor y el más adaptable para Colombia. La experiencia de México y de Buenos Aires habían probado de hecho que el gobierno alternativo no había sido hecho para la América española y menos para Colombia. El asunto de la sucesión en este gobierno hereditario habría que calcularlo mejor,
pues no le gustaban los inconvenientes ofrecidos por la Constitución de Bolivia, fundados en que el presidente era quien escogía a su sucesor, según su voluntad, en vez de serlo por un principio fijo, determinado e invariable en la Constitución. Como el general Bolívar había nacido para darle la independencia y hacer feliz a Colombia, no se le podría considerar un usurpador, porque no había hecho más que obedecer a la voz de sus conciudadanos. El segundo actor es José María del Castillo Urrada, presidente del Consejo de Ministros, cartagenero. En su carta del 29 de julio de 1829, Castillo le dijo al Libertador que el destino lo había colocado en una situación necesaria y por ello, como fundador de Colombia, tendría que morir rigiéndola. Su presidencia vitalicia tendría que ser complementada por una sucesión hereditaria, con Senado vitalicio y hereditario. Solo faltaba determinar el orden de la sucesión. Era claro que por delicadeza, el Libertador no se pronunciaría abiertamente por un régimen monárquico constitucional y ni siquiera quería estar presente en la apertura del Congreso Constituyente de 1830 que eventualmente aprobaría este proyecto. Pero tendría que hacer un doble sacrificio: pronunciarse por la monarquía abiertamente y, en segundo lugar, instalar el evento constituyente. Mientras tanto, viene el tercer actor, Juan García del Río, quien estaba escribiendo unas meditaciones colombianas por entregas, que era el instrumento preparatorio del camino hacia la monarquía constitucional. Él mismo le había proporcionado documentos importantes a su autor, así como detenidas conferencias. Juan García del Río era otro cartagenero que había estado en Cádiz educándose al lado de sus tíos y por invitación de José Antonio Álvarez Condarco se trasladó a Chile, donde se convirtió en publicista y redactor de varios periódicos, entre ellos El Largo de Chile. Durante el segundo semestre del año 1829 estaba en Bogotá y, teniendo en cuenta la preparación del Congreso Constituyente que había convocado el general Bolívar, se decidió a publicar por entregas sucesivas 5 meditaciones colombianas, intentando fijarle un derrotero nuevo a su patria nativa. Nos interesa la cuarta meditación, que dedicó al Congreso Constituyente de 1830 y que firmó el 30 de octubre de 1829. Y ahí dijo lo siguiente: cuando la cosa pública ha vagado tantos años entre las teorías y los desastres, cuando hemos visto predominar el deseo de innovarlo todo y que los ensayos hechos bajo el sistema democrático no han producido más que males, ¿no sería el colmo de la demencia y de la obstinación empeñarnos en continuar marchando por la misma ruta donde antes nos extraviamos y que nos condujo junto con la patria hasta el borde de la ruina? ¿No es por el contrario un deber del legislador buscar en un sistema opuesto del que se ha seguido hasta aquí los bienes que aún no hemos podido hallar? Yo creo que así lo dicta la razón y lo aconseja la experiencia. Hemos de pasar a un régimen monárquico. El siguiente actor es José Manuel Restrepo Vélez, ministro del Interior desde 1821 y el primer historiador que tuvo Colombia, quien le comunicó desde abril de 1829 al Libertador que el Consejo de Ministros estaba meditando la conveniencia de preparar un proyecto constitucional para presentar al Congreso de 1830. Y mientras más barruntaban el tema, más se persuadían que la América española tendría que cambiar de régimen constitucional, fundándolo en una sucesión hereditaria del Poder Ejecutivo. Aunque las dificultades de este cambio eran obviamente previsibles, no las creían insuperables si se contaba con el apoyo directo del Libertador y del ejército colombiano. Restrepo era natural del Envigado y un gran hombre y un gran historiador. Y según Restrepo, no había más que un camino para remediar la anarquía de Hispanoamérica y era el siguiente, en sus palabras: el llamamiento de un príncipe extranjero que sea rey o jefe supremo hereditario de Colombia, llamando, por ejemplo, a un príncipe de Francia que sucediera a usted, que no tendría otro título que Libertador. No dudo que el influjo y crédito de la Francia daría al gobierno una grande fuerza moral para reprimir toda anarquía.
el ejército y el clero me parece que apoyarían esta idea. Y tenemos indicaciones por buena parte de que el gobierno francés no la recibiría mal. Varias veces he oído decir usted que Colombia no tenía otro remedio que llamar a un príncipe extranjero y que si la nación lo llamara, usted lo apoyaría con todo su influjo. Es decir, para estos hombres, las monarquías constitucionales habían demostrado con su experiencia que eran buenas formas de proteger la verdadera libertad de los pueblos. Colombia, que había sufrido tantos males bajo el régimen republicano, podría dar en América un ejemplo de una buena organización social bajo ese nuevo régimen monárquico. Como primer historiador de Colombia, Restrepo narró las vicisitudes que había tenido el proyecto monárquico y concluyó que su profesión de fe política se reducía a un presidente vitalicio y a un senado hereditario. Como esta última fue la convicción de Bolívar, todo lo que se diga en contra de él no era más que calumnias gratuitas sin fundamento alguno. Y por último, el general de división, Rafael Urdaneta, nuestro dictador en el año 31, natural de Maracaibo, hijo de un caballero español, le escribió a Bolívar el 22 de mayo de 1829 para decirle que el proyecto de una monarquía constitucional está muy válido. Y en esta capital, que ha sido el centro de los facciosos, no pasan de 10 las personas que no se han pronunciado decididamente en favor. Las no pronunciados tampoco muestran oposición. Solamente uno u otro mentecato ha dicho que se irían de Colombia, y es lo mejor que pueden hacer. Todos están persuadidos de que la cosa va a suceder sin remedio. De todas partes, hasta donde yo he podido obtener comunicaciones sobre la materia, se ha aplaudido la idea como necesaria a nuestra existencia política. La materia es hoy objeto de conferencia universal, y aunque las ideas no estén fijas en cuanto al modo como lo vamos a hacer y el nombre que habría de darse, en lo principal, todos convienen. Todo el Consejo de Ministros de 1829 estaba en el proyecto. Fue así como el ministro de Relaciones Exteriores, Estanislao Vergara, se dirigió a Monsieur Charles Bresson, comisionado del rey Carlos X de Francia en Bogotá, y al coronel Patrick Campbell, encargado de negocios de la Gran Bretaña, y les dijo que el Consejo de Ministros se había persuadido que un gobierno electivo no era el que convenía a Colombia, como lo probaba la cosiata venezolana de 1826, que había sido la consecuencia de la reelección del vicepresidente Santander. La disolución de la Comisión de Ocaña había sido benéfica, pues había mostrado cuál era la voluntad de los pueblos, un gobierno fuerte, vigoroso y enérgico, con el Libertador a su frente. Las teorías republicanas no habían sido el gusto nacional, y los verdaderos patriotas se convencieron ya de la necesidad de mudar de forma de gobierno. Con el título de Libertador, el general Bolívar debía gobernar hasta su muerte. Pero después de su ocurrencia, su sucesor debía ser un príncipe de una casa monárquica de Francia, con quien por 1000 motivos conviene a Colombia estrechar sus relaciones. Este era el proyecto político unánime que formuló el Consejo de Ministros y que quedó perfectamente documentado. El economista suizo Jean-Charles Leonard Sismondi estaba totalmente enterado de lo que estaba pasando en Colombia y se encontró con Santander en París durante una velada en casa del general Lafayette en la tarde del 16 de marzo de 1830. Le relató que acababa de llegar de Bogotá el duque de Montebello, quien había acompañado a Monsieur Bresson en su misión, y le había dicho que el gobierno de Colombia estaba en manos de 5 o 6 personas, el Consejo de Ministros, que la oposición era muy pequeña y que la masa de la población era políticamente inerte. En esas circunstancias ya no podía ese país tener más un gobierno republicano. Todo estaba listo, pero de pronto, porque Dios es grande, en Popayán, Dios en su infinita misericordia iluminó la mente del Libertador. La aventura monárquica terminó el 22 de noviembre de 1829, cuando el Libertador le escribió a Estanislao Vergara para decirle que se había adelantado demasiado en un asunto tan delicado, con lo cual el Congreso Constituyente de 1830, como árbitro de Colombia, sería
la institución que obraría en el sentido de la voluntad nacional a la cual debe estar todo sometido. Bolívar frenó el proyecto en seco. Solo 4 meses había durado esta aventura intelectual y política, que el Libertador cortó en seco, y muy lejos estuvo la Convención Constituyente de 1830 de mencionar siquiera esta opción política. Por supuesto, gran indignación produjo en el Consejo de Ministros esta carta del Libertador, cuyos miembros juzgaron que éste debió evitar los riesgos y sinsabores que experimentaron si hubiera hablado claramente desde el principio contra esta difícil empresa, pues desde el mes de mayo le habían hablado del proyecto, es decir, 4 meses antes de la reunión del 3 de septiembre que puso en marcha las consultas con los diplomáticos europeos. Fue así como se sintieron burlados por el Libertador y los ministros abandonaron para siempre el proyecto monárquico y también su empleo. Pero el ministro Vergara dejó en claro que al buscar el amparo de Francia y la Gran Bretaña no habían hecho otra cosa que someterse a la disposición del Libertador, consignada en términos tan claros, expresos y determinantes en la Carta de Buijó del 6 de julio. Desaparecido el 17 de enero de 1830, este Consejo de Ministros, que había administrado la aventura monárquica, la nueva nómina ministerial solo se ocupó de prepararle el Congreso Constituyente que tomaría todas las decisiones en adelante. Se había esfumado milagrosamente el proyecto monárquico. Solo el general Santander, en su exilio europeo, seguiría ocupándose del tema, reuniendo documentación para probar algún día políticamente que todo había sido idea de su enemigo, el general Bolívar, y de su Consejo de Ministros, especialmente de su otro enemigo, José María del Castillo Urrada, de quien había escrito de su puño y letra una biografía para demostrar que a él se debió la disolución de la Gran Convención de Ocaña y que por él se había erigido el poder absoluto que rigió a Colombia en 1829, dejándola cubierta de opredio y baldón. Para terminar, don Edmundo O'Gorman, el famoso historiador mexicano, examinó en su obra clásica La supervivencia política novohispana de 1969 las 2 posibilidades históricas que había barajado México: o mantener la tradición del virreinato en una monarquía constitucional o construir una república, adoptar la tendencia democrática republicana de inspiración ilustrada y americanista, o mejor, la corriente del tradicionalismo monárquico hispano-europeo. Aunque al final México se inclinó por la república en su ser político, no por ello dejó de experimentar varias veces una monarquía constitucional. El subsuelo ideológico de la revolución en la Nueva España, dijo don Edmundo, tuvo aquí sus vacilaciones, oscilaciones y pugnas. En contraste, podemos decir que en Colombia no hubo más que la posibilidad republicana, porque la opción monárquica constitucional fue efímera y vergonzante, quizás porque su subsuelo político fue el de un virreinato de segundo orden. Muchas gracias.